¿no? Recordarles también, ¿verdad? Que en la noche pueden volver a observar la clase. Entonces nada más está por fecha. Está subida por fecha. Todas las clases de nosotros van a quedar ahí en la nube para que ustedes las puedan volver a verificar. El concepto de la derivada. Habíamos dicho que la derivada es un límite, ¿no? Utilizado para definir la pendiente de una recta tangente. Cuando hablamos de pendiente, imagínese usted que es una subida, por ejemplo. Una subida, esa es una pendiente. ¿De acuerdo? Imagínese usted una pendiente, también puede ser una bajada. Mire. Entonces, cuando estamos hablando nosotros de una recta tangente, que además de eso se define como una pendiente, este es el concepto inicial para una derivada, ¿no? Entonces, quiero mostrarles un dibujito que tengo por acá para que ustedes puedan observar mejor a qué se está refiriendo la definición, ¿no? Quiero que observen algo. Es el límite utilizado para definir la pendiente de una recta tangente. Y esta se utiliza obviamente para definir la operación fundamental de la derivada. Como ustedes pueden observar, compañeros, acá, esta recta que está aquí es una recta que inicialmente es una secante porque seca en dos puntos a una curva. Pero a medida estos puntos se van acercando a, Sí, quiero que lo observen acá, compañeros. sí. ¿Le escucho? Creo que no han terminado de copiar la definición de la derivada. Ah, ok. Vamos a regresarnos. Bueno, esta definición la habíamos escrito Sí, por la favor. semana pasada, pero la vamos a volver a anotar, ¿no? Les voy a dar un momento entonces. Vamos a pausar acá. Ok, quiero mostrarles algo también, ya cuando pasemos a la imagen, para que la modelemos. Recuerdan ustedes que utilizamos GeoGebra, ¿verdad? En Matemáticas 2, ¿lo recuerdan? Ok, gráficamente lo que está sucediendo es lo siguiente. Si ustedes observan acá, supónganse que inicialmente, así es nuestra curva, mire. Supóngase que inicialmente así es nuestra curva y existe una recta que seca a la curva. A esta se le conoce como secante. Esta recta, cuando se le dice que es secante, escuche bien, es porque corta la gráfica en dos puntos, particionando la gráfica en línea recta y un trozo de curva. Mire, por eso se le dice seca, secante. De ahí viene la palabra, ¿no? Entonces, observen esto. Qué interesante es que esa curva específicamente es una secante y toca la gráfica, toca la curva en dos puntos. En un punto a veces se le conoce como X porque recuerden que esto es las coordenadas X. Mire, obsérvenla. Y si usted observa el otro punto donde esa gráfica, línea recta, corta la curva, es en un pedacito más adelante. A ese se le conoce como, si usted está posicionado en X, escuchen por favor muchachos, si usted está en un punto X, el otro punto en el que toca la gráfica es en A más H. A este pedacito se le conoce como H. Es por eso que acá, quiero que observen compañeros, es A más H. Es decir, estaba inicialmente en A, pero le incrementó H. ¿Dónde queda? En A más H. Entonces, mire dónde son esos puntos, ¿ves? Ya nosotros desde el primer parcial habíamos definido que si usted viene y evalúa A en la función, lo que obtiene es f de A o f de X, ¿de acuerdo? Es la función, ¿no? Mire, f de X. Y, escuche bien,
Si usted, bueno, aquí le vamos a poner f de a, ¿no? Y si usted evalúa a más h en la función, lo que va a obtener es un punto en y, parecido al límite, recuerda. A eso se le conoce como f de a más h. Entonces, esa pendiente de la que hemos estado hablando, miren, hey, no se duerman ahí enfrente. La sección A se me están durmiendo ahí, en la pantalla. Curso. Esa pendiente, cuesta abajo o cuesta arriba, es esta, miren compañeros. ¿La observan? La pendiente de la que tanto nos están hablando es este pedacito, miren que hay de acá a acá, ¿ve? Ese grado de inclinación que se va a ir cerrando hasta convertirse en tangente, quiero que lo observen mejor. Mire, ¿ve? A medida h se va acercando a A, lo que va a ir ocurriendo es lo siguiente, mire. Hasta que esa recta se vuelve tangente. Quiero que lo observen acá arriba. Y toca la gráfica en un solo punto. Ahí está, mire. Cuando usted ha logrado tocar esa gráfica en un solo punto, ¿dónde es ese punto? Aquí, mire. Esa es nuestra definición de la derivada, ¿no? Un límite utilizado para definir la pendiente de una recta tangente a la curva. Y esa recta tangente solamente puede tocar la curva en un solo punto. Ahí está, ¿no? Ok, quiero que observen algo acá. ¿Recuerdan ustedes este software? Que lo implementamos muchas veces. Quiero que observen una curva. Vamos a ingresar una curva aquí. Vamos a ingresar una función. Le vamos a llamar x cuadrado. Y ustedes observan, esa es una función, mire, de grado 2. Vamos a ingresar una función que para ustedes es muy conocida. Una línea recta. Y miren qué es lo que está sucediendo, ¿eh? Esa recta secante toca la curva específicamente en 2 puntos. ¿Cuáles son esos puntos donde los toca? Mire, ¿cuál es ese punto, compañeras? Observen, ¿ve? Ajá, uno es 0. El primero es 0. ¿Y el segundo dónde es? Mire, en 1. ¿De acuerdo? Entonces, para este ejemplo, quiero que observen algo. Ojo con esto que vamos a escribir aquí. Nos vamos a ir a la definición de la derivada para que ustedes logren observar qué es lo que está pasando. Para ese ejemplo que nosotros escribimos, tenemos una curva muy parecida a esta, donde el primer punto, X o A, que es lo mismo, va a tener el número 0, lo dijeron ustedes, ¿ve? ¿Ok? 0 dijeron ustedes. Y el segundo, que está más adelante, que es donde ocurre justo la otra intercepción entre la recta que seca la curva y 1, ustedes han dicho que es 1, ¿de acuerdo? Entonces, este otro punto es 1. A este punto se le conoce como X más H. ¿Por qué X más H, compañeros? ¿Por qué X más H? Quiero que lo observen. Inicialmente, La línea que está en X, Y, sería sí, H. este inicialmente se le conoce como X o A, pero tiene el número 0. Este tramo que está aquí, ¿qué distancia es? A este se le conoce como H, ¿no?
esta distancia. Y quiero que observen esa distancia. Miren cuál es la distancia, compañeros. La distancia horizontal es de 1, mire. Porque justo en 1 hacia arriba ocurre una intercepción, mire. Justo en 1 de distancia ocurre una intercepción. A ver si se me despiertan ahí. Veo que en la sección A y en la sección B se me están empezando a dormir, compañeros. ¿Ok? Vamos, sección A. Bien, esa distancia horizontal para nosotros es 1. ¿Por qué? Porque X más H, o sea, la distancia de X más H, o A más H, que es lo mismo, eso es 1. Porque 0 más 1 es 1. Ahora quiero que observen ustedes, quiero que lo observen, como pueden recordar, esa línea recta que seca la curva, es justo lo que ustedes están observando. Ahora vamos a evaluar qué es lo que está sucediendo en el eje Y. Cuando usted evalúa 0 en la función, resulta que en el eje Y también es 0. Por lo que en nuestro modelo, f de X, escuche bien, o f de A, es 0 también. Mire, ¿por qué? Porque en el eje Y también es 0. Mientras que cuando usted evalúa f de 1 en la función, lo que obtiene es 1 también. En este caso específico, usted evalúa f de X más H. Eso también es 1. Entonces, ¿cómo calcularíamos nuestro límite para ese ejemplo que hemos escrito? Cuando esto se acerca a 0, mire, de f de X más H, perdón, sí, f de X más H, menos f de X sobre X más H, que es el incremento, menos X. Mire, a esto se le conoce como incremento, compañeros. O sea que lo que nosotros estamos haciendo prácticamente, según nuestra gráfica, es lo siguiente, mire. Primero, el eje Y sería 1 menos 0, entre 1 menos 0. ¿De acuerdo? Repito. Compañeros, pongan atención aquí. Repito. 1, mire, en el eje Y. Este sería el punto del eje Y arriba. Y este sería el punto de Y abajo. Este sería el punto de X arriba. Y este sería el punto de X abajo. Adelante, perdón. Entonces, como usted puede observar en nuestra gráfica, a medida que esa gráfica se va haciendo tangente a la curva, ese límite se está acercando a 0. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que va a suceder? Quiero que observen acá. El proceso para calcular es el límite. Siempre que existe el límite para todos los valores de X, para los que existe el límite, esa es una función derivada de X. Y vamos a obtener ahora, quiero que observen cómo es el símbolo de la derivada. La derivada se simboliza de diversas formas. Una de ellas es esta, mire. A f de X, usted le va a escribir una plequita acá arriba. Eso significa derivada. Prima se le conoce. La primera derivada. Ya vamos a conocer otras simbologías. Por el momento, quiero que vean también que la derivada de una función de X también es una función de X. Y esta nueva función que vamos a obtener, hemos definido que es la pendiente de una recta tangente a la gráfica en la función, específicamente en un punto conocido. Siempre que la gráfica tenga una recta pendiente, por supuesto, ¿no?
El proceso para calcular la derivada se llama derivación. A partir de ahora vamos a estar realizando derivación, ¿ok? ¿Cómo se simboliza la derivada? Se los acabo de escribir. Se simboliza así, ¿ve? F' de X. La función original siempre es f de X, siempre. Pero la derivada es f' de X. Quiero que lo observen ahí. Otra cosa interesante que sucede, por ejemplo, es que cuando usted tiene una función g de X, su derivada se puede expresar de la siguiente forma, como g' de X, ¿ve? Y lo que vamos a obtener es prácticamente otra función. Vamos a comenzar a aprender cómo se calcula la derivada por su definición, lo que acabamos de ver, ¿no? Una función que es derivable en un valor de X, eso ocurre solo si su derivada existe. Además, se le dice que es derivable. Cuando una función tiene su derivada, obviamente se le va a decir que es derivable en un intervalo, ¿no? Porque no todas son derivables en un intervalo. Si esas derivadas tienen puntos conocidos, la mejor forma de conocer su pendiente es evaluando estos puntos en la función derivada. Notaciones de la derivada, las que yo les comento a ustedes, que todas indican que es una derivada. Miren, este es el símbolo de la derivada. También se puede expresar así, con este símbolo de derivada. También se puede expresar como Y', ¿no? Y' también es derivada. Eso simboliza derivada. Anótenlas, por favor. Vamos, vamos. Esto sí es importante. Otro símbolo de derivada, miren, compañeros. Todas simbolizan la derivada. ¿Ok? Bueno, vamos a comenzar entonces con un problemita en el cual nos piden... Póngale el link que lo estamos copiando. Ah, ok, ok. Sí. Está bien. Comenzamos de nuevo aquí. Bien. Nos piden determinar si f de x, la función, es igual a x. A ustedes le piden determinar la derivada. Y no se me vayan a dormir aquí, compañeros. Ojo con esto. Ahí en la sección B todos están durmiendo enfrente, ¿eh? No, ya se terminó la lista. Mire, compañeros, me piden determinar la derivada de esa función. Por definición de derivada. Por definición. Quiero recordarles que la definición, por definición, ¿no?, es el límite cuando delta X se acerca a 0. Ustedes lo anotaron ahí, compañeros. Ustedes anotaron este límite hace poquito. De f de x más delta x. Yo les acabo de preguntar si la tenían y me dijeron que sí. Menos f de x sobre delta x. Justo la definición que tienen en la presentación número 3. Ahí está, mire, la definición de la derivada. Aquí está, mire, compañeros. Ese incremento, ese delta X, es esta diferencia, miren, compañeros. ¿Cuál es la diferencia entre 0 y 1?
de donde inicialmente la gráfica toca a la curva. H. 0. H. La distancia es h hasta convertirse al punto x más h. 0 más 1, 1. Esa diferencia que hay entre 0 y 1 es el famoso delta x. ¿De acuerdo? El excedente. Ese excedente que hay. Ok. Vamos a calcular, es el límite. Calcular el límite para nosotros ya no va a ser difícil. Entonces, mire, ojo con esto, y esto debe quedar muy clarito. No me vayan a dormir ahí. Observen, por favor, ¿ve? Observen. Cuando usted va a calcular ese límite, significa que donde haya X le va a incrementar H. Repito, escuchen esto, compañeros. Donde haya X, le van a incrementar H. ¿De acuerdo? Ese es el límite, mire. F de X más H. Delta X, perdón. Aquí se la vamos a llamar delta X. Donde haya X, le vamos a incrementar delta X. Dígame. Escucho. Sí, eh, si lo puedes hacer con números que así nos mamamos, la verdad. ¿Con qué dice? Con números sin la X, pues. No, pues sí, así es. Este es el primero que hay, ¿ve? Vamos a determinar F' X, ¿ve? Ahí está, ¿ve? Ahí está. Lo que vamos a hacer a continuación es calcular el límite. El límite, escuche bien, de delta X, esto siempre va a ir, ¿ve? Y lo que queremos obtener es el límite de esta derivada, de X. Entonces, mire, donde haya X, usted le va a agregar delta X. Así dice el límite de la definición, ¿ve? A la función donde haya X, le va a incrementar delta X. Como la derivada que queremos obtener es la derivada de X, le vamos a decir X más delta X, mire. Luego, ¿qué dice la definición? Menos la función original. Menos la función original. ¿Quién es la función original? X. Mire. Y todo eso dice la definición sobre delta X. ¿Ve? Mire. Ahí está. Finalmente, si ustedes observan, X menos X se cancela. ¿Lo observan? Y me queda lo siguiente. Observen. Me quedaría delta X sobre delta X. Miren. Delta X entre delta X, ¿cuánto es? 1. Por lo tanto, esa derivada, nada más y nada menos, es 1. Mire. Repito, donde haya función, dice la definición, va a aumentar delta X. Menos la función original. Quiero que observen en este momento esto que está aquí, ¿ve? Porque esta es la base y la clave de cualquier ejercicio por derivada a través de su definición. Me dice, la función original agréguele delta X. Vine yo y a la función original X le incrementé delta X. Luego, dice la definición, réstele la función original. La función original es X, ¿ve? Y me dice después, finalmente, divida por delta X. Eso fue lo que hicimos. ¿Qué les parece? No sé si gustan, hacemos otro. Sí, pero con números. Es que esta es la derivada. Esta es la derivada, muchachos. Estos son números. Las derivadas son funciones. Vaya. Sí. Los caminos, pero permite nuevos.
Wow. Ya no. Sí. Ok, ok. Y se fue la luz. No se ha ido porque ustedes están. Que internet. No, ustedes están en online ahí.